¿Y si el dinero no fuera un problema, sino un reflejo de tu energía? ¿Y si cada pensamiento, cada emoción y cada palabra sobre ti mismo estuviera moldeando tu abundancia sin que lo notes? Este libro no te enseñará a atraer dinero, sino a convertirte en la energía que lo atrae sin esfuerzo. Aquí vas a descubrir por qué el dinero siente tu vibración, cómo responde a tu calma y cómo tu amor propio se transforma en riqueza real. Prepárate, porque después de esto, no volverás a mirar el dinero igual. Capítulo 1. Cuando el dinero siente tu vibración. Hay una energía que no se ve, pero se siente. No está en los billetes ni en los números de una cuenta. Está en ti, en cómo respiras cuando hablas de dinero, en el tono que usas cuando lo piensas, en la emoción que lo acompaña. El dinero no responde a tu esfuerzo, responde a tu vibración. Esa frase puede parecer esotérica, pero es profundamente humana. Joseph Murphy decía que el subconsciente es como un terreno fértil. Todo lo que siembras con emoción se multiplica. Si le siembras miedo, crece la escasez. Si le siembras confianza, florece la abundancia. Pero nadie te enseñó a confiar en algo que no ves, ¿verdad? Te enseñaron a trabajar duro, a ahorrar, a no gastar, a tener miedo de perderlo. Te enseñaron que el dinero se gana con sudor, no con energía. Por eso a veces lo rechazas sin darte cuenta. Porque lo asocias con cansancio, con lucha, con algo que cuesta demasiado tener. Recuerdo el caso de una persona que llegó a entender esto de la forma más inesperada. Durante años, vivió con la frase «no alcanza» en los labios. Era su verdad diaria. No alcanzaba el sueldo, no alcanzaba el tiempo, no alcanzaba la paz. Siempre algo faltaba. Cada vez que cobraba, sentía alivio y miedo al mismo tiempo. Era una mezcla rara entre gratitud y ansiedad. ¿Y si no me alcanza para el mes?, pensaba. Sin saberlo, su vibración era un imán de carencia. Su mente no manifestaba dinero, manifestaba preocupación por el dinero. Hasta que un día, agotada, decidió hacer algo distinto. Dejar de hablar del dinero como enemigo. En lugar de decir, no tengo, empezó a decir, ya viene. No era un truco mágico, era una forma de enseñarle al cuerpo a relajarse. Porque el dinero no llega cuando el alma tiembla, llega cuando el alma respira. Joseph Murphy decía que todo lo que aceptas como verdad en tu mente subconsciente se convierte en tu realidad. Ella lo entendió tarde, pero lo entendió. Cada vez que pagaba algo, en lugar de pensar que estaba perdiendo dinero, comenzó a agradecer. Gracias por permitirme pagar esto. No era un acto religioso, era energético. Cada gracias era un mensaje al universo que decía, tengo suficiente. Y poco a poco, algo cambió. Las oportunidades que antes pasaban desapercibidas comenzaron a mostrarse. La gente empezó a confiar más en ella. No porque hiciera algo diferente en lo externo, sino porque había cambiado su tono interno. ¿Te has dado cuenta de cómo te sientes cuando gastas dinero? ¿Te das permiso de sentir abundancia cuando pagas o te duele? Esa emoción es la frecuencia exacta que estás enviando al universo. Si te duele, estás diciendo, no hay más. Si agradeces, estás diciendo, hay de sobra. El dinero, como toda energía, se mueve en dirección a lo que lo hace sentir seguro. Por eso se queda con quienes lo tratan bien. Y tratar bien al dinero no es idolatrarlo, es respetarlo. Es no hablar de él desde el miedo, sino desde la confianza. La vibración no se cambia con afirmaciones vacías. Se cambia cuando empiezas a mirar lo que sientes de verdad. ¿Qué sientes cuando alguien gana más que tú? ¿Qué piensas cuando ves riqueza? ¿Sientes inspiración o resentimiento? Esa emoción oculta es la que marca tu frecuencia. Si lo miras con envidia, tu subconsciente graba, no me gusta el dinero en los demás. Y el universo responde, entendido, no te lo doy a ti tampoco. El dinero no castiga, refleja. Neville Goddard lo explicaba de otra manera. El mundo es tu espejo.
mostrando siempre el estado de tu conciencia. Hay personas que trabajan 12 horas al día y no prosperan, mientras otras parecen atraer oportunidades sin esfuerzo. No es suerte, es coherencia vibratoria. Las primeras están llenas de esfuerzo, las segundas de confianza. Una confía tanto en su valor que el dinero la busca. La otra duda tanto de sí misma que el dinero se escapa. No se trata de dejar de trabajar, sino de cambiar la energía con la que lo haces. Cuando trabajas desde el miedo, proyectas escasez. Cuando trabajas desde el propósito, proyectas abundancia. Esa persona de la historia empezó a notar un patrón. Cada vez que hacía algo con amor, sin esperar nada, la vida se lo devolvía multiplicado. No en forma de billetes, sino de sincronías, ayudas, ideas, oportunidades. Un día me contó que un cliente, sin motivo aparente, le pagó el doble de lo que ella cobraba normalmente. No lo pedí, dijo, solo me sentí en paz cuando hice el trabajo. Y ahí entendió. El dinero siente tu vibración. Cuando tu energía dice, estoy bien, el universo dice, toma más. Cuando tu energía dice, me falta, el universo dice, entonces te faltará. ¿Y tú? ¿Cómo vibras cuando piensas en dinero? ¿Con calma o con tensión? No tienes que fingir amor por algo que te ha dolido, pero sí puedes empezar a cambiar la relación. Habla con él mentalmente como con alguien a quien quieres recuperar. Dile, sé que te traté mal, que te culpe de mi ansiedad, pero ahora quiero conocerte desde la paz. No es locura, es reconexión, porque el dinero no es un fin, es un puente que une tu mundo interior con el exterior. Y si tu interior está roto, ningún puente puede sostenerse. Joe Dispenza decía que la energía responde a la atención. Si toda tu atención está puesta en el miedo a no tener, estás alimentando esa energía. Pero si tu atención se dirige a sentirte abundante, aunque sea en cosas pequeñas, un café, una conversación, una risa, comienzas a expandir tu campo magnético. Y eso es lo que el dinero busca: expansión, movimiento, armonía. Hay quienes creen que pensar en dinero es superficial, pero es más superficial ignorar que el dinero es energía vital. No lo pienses como cifras, piénsalo como una corriente eléctrica. Si la cortas por miedo, dejas a oscuras toda tu vida. Si la dejas fluir con respeto, enciende todo lo que toca. Cuando esa persona cambió su vibración, no lo hizo repitiendo frases frente al espejo. Lo hizo observando su vida sin mentirse. Notó cómo el dinero se le iba rápido cada vez que compraba por llenar vacíos. Notó que cuando se sentía bien consigo misma, gastaba menos, pero disfrutaba más. Notó que la abundancia no dependía del saldo, sino de su estado interno. Y ahí comprendió algo que cambió su existencia. El dinero no se busca, se sintoniza. La energía del dinero no distingue clases ni títulos, solo vibra con la autenticidad. Si trabajas desde el miedo, lo alejas. Si trabajas desde la presencia, lo atraes. No porque el universo premie o castigue, sino porque la energía busca su igual. Lo semejante atrae lo semejante. Así como el amor atrae amor, la paz atrae prosperidad. Una vez le pregunté a esa persona qué fue lo más difícil del proceso. Dijo, dejar de pensar que el dinero me debía algo. Esa frase me marcó, porque todos, en algún momento, sentimos que el dinero nos falló, que no llegó cuando más lo necesitábamos. Pero el dinero no tiene deudas con nadie. Somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos con él. Imagina que el dinero fuera una persona. ¿Cómo te relacionarías? ¿Le reclamarías? ¿Le pedirías? ¿Lo presionarías? ¿O simplemente confiarías en que vendrá cuando lo llames desde la calma? El dinero se siente atraído por la coherencia, por la gratitud, por la paz. Se aleja de la necesidad, del drama, del miedo. Por eso, cuando entiendes que el dinero siente tu vibración, dejas de pedirle y empiezas a resonar con él. Ella lo comprendió un día cualquiera, al pagar un café. En lugar de pensar qué caro, pensó qué bonito poder disfrutar esto.
Fue un pensamiento pequeño, casi imperceptible, pero cambió algo en su campo energético. Esa mañana, sin buscarlo, la llamaron de un trabajo que había solicitado meses atrás. Y ella sonrió, no porque creyera en coincidencias, sino porque entendió la ley de correspondencia. Lo que eres por dentro se refleja afuera. A veces confundimos abundancia con lujo, pero la abundancia verdadera es sentirse en paz con lo que se tiene mientras se abre espacio para más. El dinero no siente tus palabras, siente tu emoción. Y si esa emoción es amor, respeto, gratitud o calma, entonces el dinero se queda. Esa persona me dijo algo que nunca olvidé. El dinero no cambió mi vida, cambió la forma en que me trato. Y tenía razón, porque el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si hay miedo, amplifica miedo. Si hay amor, amplifica amor. Si hay calma, amplifica calma. Por eso, el verdadero trabajo no está en atraer más, sino en vibrar mejor. Capítulo 2. El dinero no ama el control, ama la calma. Hay algo en ti que quiere tenerlo todo bajo control. Es una parte que no descansa, que no sabe esperar, que siente que si no calcula, se pierde. Te pasa cuando revisas el saldo varias veces al día, cuando haces cuentas mentales aunque estés agotado, cuando no puedes disfrutar una comida sin pensar en cuánto costó. Crees que eso te da seguridad, pero en realidad te roba la paz. Porque controlar no es tener, es temer. El dinero no vibra con el miedo, vibra con la calma. Y aunque no te des cuenta, cada vez que intentas controlar todo, estás mandando un mensaje energético al universo. No confío en ti. El dinero siente eso, no como algo mágico, sino como una frecuencia humana. Es la misma vibración que se siente cuando alguien quiere tenerte cerca, pero su energía asfixia. Es amor con miedo. Y todo lo que se ama desde el miedo, se aleja. El dinero, igual que las personas, se queda donde hay libertad. Joseph Murphy decía que tu mente subconsciente obedece al sentimiento dominante, no a tus planes, ni a tus cuentas, ni a tus estrategias. Si tu sentimiento dominante es ansiedad, el subconsciente la reproduce. Si es calma, todo se acomoda. Recuerdo a una persona que vivía exactamente en ese estado, el control. Tenía una libreta con todos sus gastos, un calendario con fechas exactas de pagos, una lista de posibles emergencias. Decía que eso le daba orden, pero su rostro mostraba lo contrario. No dormía bien, soñaba con deudas, se despertaba haciendo cálculos, y su frase más común era, no me puedo relajar, tengo que estar pendiente. Su mente no descansaba nunca. Cuando las cosas salían bien, tenía miedo de que se arruinaran. Cuando salían mal, tenía miedo de que fuera para siempre. Era como vivir con el pie en el acelerador, aunque el carro estuviera apagado. Un día su cuerpo colapsó. No por falta de dinero, sino por exceso de tensión. Su médico le dijo algo que la hizo despertar. No te estás enfermando por lo que te pasa, sino por cómo reaccionas a lo que te pasa. Esa frase fue un golpe silencioso. Porque no se trataba de dinero, se trataba de control. Lo entendió lentamente, cuando se dio cuenta de que el dinero no era el problema. Era su miedo a perderlo. El dinero no la agotaba el esfuerzo por no soltarlo. Empezó a cambiar su relación con la vida, no con las cuentas. En lugar de revisar el saldo 3 veces al día, lo hacía solo una. En lugar de anotar cada gasto, se daba permiso de disfrutar alguno sin justificarlo. No fue irresponsabilidad, fue sanidad mental. Poco a poco, empezó a notar algo que nunca había sentido: el alivio. Se dio cuenta de que el dinero seguía llegando, incluso cuando no lo vigilaba, que no tenía que controlarlo para que fluyera. Y ahí comprendió: el dinero ama la calma. No era que el dinero la recompensara, era que su vibración había cambiado. Antes actuaba desde el miedo, ahora desde la confianza. Neville Goddard decía que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Cuando ella era miedo, atraía desorden. Cuando empezó a ser calma,
Atrajo equilibrio. Todo se acomodó. No porque hiciera menos, sino porque sentía más paz. Y esa paz, en sí misma, se convirtió en un imán. Tal vez tú también vives queriendo controlarlo todo. Quizá no el dinero, pero sí las circunstancias. ¿Cuándo llegará? ¿Cómo llegará? ¿Si alcanzará? ¿Si se irá? Te cuesta soltar, te cuesta confiar, porque crees que si dejas de pensar, todo se derrumba. Pero, ¿no te das cuenta de que ya vives derrumbado por pensar tanto? El control no te protege, te aprieta. Es como cerrar el puño para sostener agua. Cuanto más fuerte aprietas, más se escapa. El dinero, como el agua, fluye. Y el agua solo sigue su curso cuando encuentra suavidad, no rigidez. Si pones una piedra en el río, el agua no pelea, simplemente rodea. El dinero hace lo mismo. Esquiva la tensión. Cuando tu mente está en calma, las oportunidades fluyen. Cuando tu mente está en guerra, todo se estanca. Hay una diferencia entre administrar y controlar. Administrar es un acto de conciencia, controlar es un acto de miedo. El primero nace del amor propio, el segundo del vacío. El que administra confía en que hay más. El que controla cree que todo puede acabarse. Y el dinero percibe esa diferencia. No es coincidencia que las personas más tranquilas, las que disfrutan sin culpa, terminen generando más abundancia. No porque hagan magia, sino porque su energía está alineada con el flujo natural de la vida. La persona de la historia me dijo algo que nunca olvidé. Mi dinero cambió cuando empecé a respirar. Y no hablaba de meditación, sino de presencia. Dejó de correr tras el futuro. Empezó a vivir el ahora. Porque el dinero, igual que la vida, solo existe en el presente. La ansiedad por el mañana es la raíz del control. Y el control no crea abundancia, crea agotamiento. Joe Dispenza enseña que, cuando estás en estrés, el cuerpo cree que está en peligro y corta la energía creativa. Esa es la razón por la que, cuando estás desesperado por dinero, no se te ocurre nada. Tu cerebro no busca soluciones, solo busca sobrevivir. Pero cuando te calmas, se abren caminos. Las ideas llegan, los encuentros se dan, los milagros se sienten naturales. La calma no es pasividad, es conexión. Cuando esa persona aprendió a soltar, su vida empezó a moverse sin empujarla. Aparecieron proyectos, trabajos, amistades que la impulsaron sin tanto esfuerzo. Y entendió que el universo no premia la atención, premia la confianza. No era una fe ciega, era una certeza silenciosa. Una voz interna que decía, no necesito controlarlo todo para que funcione. Capítulo 3. Tu cuerpo también habla con la abundancia. El cuerpo nunca miente. Aunque la mente diga, estoy bien, el cuerpo sabe cuando algo dentro de ti no fluye. Lo siente en los hombros tensos, en el pecho apretado, en el estómago que se contrae cada vez que piensas en dinero o en lo que falta. No necesitas leer un libro espiritual para saber si estás bloqueando la abundancia. Basta con escuchar cómo reacciona tu cuerpo cuando llega una factura, cuando hablas de pagar, cuando alguien te cuenta que prosperó. Ese pequeño nudo en el estómago no es casualidad. Es tu energía respondiendo a una creencia vieja, la que dice, no hay suficiente para mí. El cuerpo es la primera antena de la abundancia, y también el primer lugar donde se siente la escasez. Hay algo que casi nadie te dice. No puedes atraer prosperidad si tu cuerpo vive en modo supervivencia. Cuando el cuerpo se tensa, la energía se cierra. Y cuando se cierra, la vida no entra. Joe Dispenza lo explica así. Tu cuerpo se ha convertido en tu mente. Tus pensamientos producen las mismas emociones una y otra vez hasta que tu biología se programa para vivir en el pasado. Eso significa que si llevas años asociando el dinero con miedo o preocupación, tu cuerpo ya aprendió ese patrón y lo repite, aunque tu mente quiera avanzar. No basta con decir, quiero abundancia. Tienes que enseñarle al cuerpo lo que se siente ser abundante.
Recuerdo a una persona que vivía con el cuerpo encogido por dentro. Siempre estaba preocupada. No dormía bien, comía con ansiedad, se le cerraba la garganta cuando alguien mencionaba dinero. Su cuerpo hablaba el lenguaje del miedo. Cada célula gritaba, peligro. Y claro, su vida reflejaba eso. No porque fuera mala suerte, sino porque su energía estaba en constante defensa. Lo curioso es que era alguien muy trabajadora, muy dedicada, pero su cuerpo estaba en guerra con su mente. Su cabeza decía, quiero prosperar, pero su cuerpo decía, me da miedo. Y entre esas dos fuerzas opuestas, la abundancia no encontraba espacio. Un día decidió probar algo distinto, no un método nuevo, sino un acto simple: descansar, aprender a relajarse sin culpa. Lo intentó con meditación, con caminatas, con silencio. Al principio le resultó incómodo, como si su cuerpo no supiera qué hacer con tanta calma. Pero con el tiempo, empezó a notar cambios pequeños. Su respiración se volvió más profunda, sus movimientos más ligeros, sus noches más tranquilas. Lo curioso fue que, a la par de esa paz física, empezaron a llegar nuevas oportunidades. Un cliente que había desaparecido volvió. Una deuda vieja se pagó, y por primera vez en años sintió que el dinero fluía. No porque hiciera más, sino porque su cuerpo estaba receptivo. El cuerpo tiene memoria emocional. Cada vez que sentiste escasez o vergüenza por el dinero, tu cuerpo lo registró. Cuando eras niño y escuchabas a tus padres decir, no alcanza, tu cuerpo aprendió a contraerse. Cuando veías a alguien tener éxito y sentías que tú no podías, tu pecho se cerraba un poco más. Ahora, de adulto, ese mismo cuerpo sigue actuando igual, como si cada día fuera una repetición del pasado. No se trata de sanar con pensamientos, sino de enseñar a tu cuerpo una nueva vibración. Haz la prueba, cierra los ojos y piensa en dinero. No en una cifra, sino en la sensación de tenerlo, de recibirlo, de usarlo con libertad. Observa cómo reacciona tu cuerpo. ¿Se expande o se contrae? Esa reacción es tu verdad energética. Si se encoge, no te juzgues, solo míralo. La conciencia ya es una forma de liberación. La persona de la historia empezó a practicar eso. Antes de revisar su cuenta, respiraba. Antes de pagar algo, sonreía. No porque le sobrara, sino porque entendió que el cuerpo necesitaba sentirse seguro, no tenso. Cada respiración era un mensaje para su sistema nervioso. No hay peligro. Y cuando el cuerpo se siente a salvo, la mente crea distinto. Es como si el universo dijera, ahora puedo enviarte más, porque ya no estás resistiendo. Joseph Murphy decía que la fe es la unión del pensamiento y el sentimiento. No basta con pensar que todo saldrá bien, tienes que sentirlo. Y ese sentir ocurre en el cuerpo. La fe no está en la mente, está en la respiración, en el pecho abierto, en la sensación de ligereza. Cuando tu cuerpo y tu mente están alineados, la abundancia no tiene más remedio que manifestarse. El cuerpo también manifiesta lo que callas. Si sientes culpa por gastar, lo vas a notar en el estómago. Si sientes miedo al recibir, lo vas a notar en los hombros. Si sientes que no mereces, te dolerá la espalda. Cada parte del cuerpo guarda una conversación con la vida. El dinero, al ser energía, no entra donde hay tensión, entra donde hay espacio. La abundancia es un estado físico tanto como emocional. No puedes sentirte próspero si tu cuerpo está exhausto. No puedes atraer bienestar si tu corazón late con miedo. Por eso, antes de pedirle al universo más dinero, pregúntale a tu cuerpo si está listo para recibirlo. A veces no necesitas trabajar más, sino descansar mejor. No necesitas hacer más, sino liberar lo que pesa. La persona que te conté comenzó a notar señales en su cuerpo. Antes, cuando hablaba de deudas, su respiración se cortaba. Después, podía mencionarlas sin perder la calma. Eso era evolución, porque la abundancia no es tenerlo todo,
Es no colapsar cuando las cosas se mueven. Su cuerpo empezó a confiar, y con eso, su energía cambió. ¿Te has dado cuenta de cómo caminas cuando sientes miedo por el dinero? ¿Cómo se te encoge el cuerpo cuando crees que no mereces? Tu postura dice más de tu vibración que tus palabras. Si te observas, sabrás si estás vibrando en escasez o en plenitud. No se trata de fingir alegría, sino de habitarte, de reconectar con tu cuerpo, no solo con tus pensamientos. El cuerpo es el vehículo de la manifestación. Si está tenso, no avanza. Si está en calma, todo fluye. No es coincidencia que cuando alguien se enamora, su rostro brilla, su postura cambia, su energía atrae. La abundancia hace lo mismo. Necesita que te enamores de la vida, que te abras, que sueltes la rigidez. Una vez escuché a Neville Goddard decir, imagina con el sentimiento de que ya es real. Eso no se hace con la mente, se hace con el cuerpo. Siente lo que sería vivir tranquilo, sin miedo al dinero. Si logras que tu cuerpo lo sienta como verdad, el universo lo tomará como orden. Porque tu cuerpo es el puente entre el pensamiento y la materia. A veces creemos que abundancia es lujo, pero no. Abundancia es despertar sin miedo. Es comer sin culpa. Es pagar algo y sentir alivio, no vacío. Es dormir sin repasar cuentas mentales. Todo eso se siente en el cuerpo. No se trata de ignorar tus responsabilidades, sino de no cargar el peso emocional que no te corresponde. Cuando esa persona sanó su relación con su cuerpo, también sanó su relación con el dinero. Entendió que cada vez que se tensaba, bloqueaba el flujo. Aprendió a escucharse, a detenerse, a respirar antes de actuar, y en esa simple pausa encontró poder. Porque el poder no está en controlar, sino en habitarte plenamente. Tu cuerpo te está hablando todo el tiempo. A veces susurra, a veces grita. El cansancio, la ansiedad, los dolores inexplicables, no siempre son físicos. Son formas del alma de decirte, estás peleando contra la corriente. Y la abundancia no vive en la pelea, vive en el flujo. Capítulo 4. La pobreza no está en la cuenta, está en el pensamiento. Hay personas que no tienen dinero, pero viven en abundancia, y hay otras que tienen de sobra, pero viven en miedo. La diferencia no está en lo que poseen, sino en lo que piensan cuando se miran al espejo. Porque la pobreza real no se mide en números, se mide en conciencia. Es un estado mental que se disfraza de realidad, una forma de mirar la vida siempre desde lo que falta. Y eso, cuando se vuelve costumbre, enferma el alma. Joseph Murphy decía que tu mente es un imán. Atraes lo que piensas y lo que sientes. Si tu pensamiento es «no tengo», tu vida se encargará de mostrarte más razones para confirmarlo. No porque el universo te castigue, sino porque no puedes ver abundancia si tu mente solo busca carencia. La pobreza no empieza cuando falta dinero. Empieza cuando pierdes la fe en ti. Cuando sientes que no eres suficiente, que lo que haces nunca alcanza, que el esfuerzo no sirve. Es ese pensamiento silencioso que se repite como eco cada vez que comparas tu vida con la de otros. Ese que te hace creer que naciste para sobrevivir, no para vivir. Y sin darte cuenta, empiezas a programar tu realidad desde ahí. Lo haces cuando dices, yo no puedo permitirme eso. Para mí no es posible. Eso es solo para los ricos. Frases pequeñas, pero cargadas de energía. Cada una es una orden al subconsciente. Recuerdo a una persona que vivía con ese pensamiento incrustado. Desde pequeño, le enseñaron que el dinero era escaso, que tenerlo era sospechoso, que los ricos eran egoístas. Creció escuchando frases como «hay que conformarse» y «Dios da a quien más necesita, no a quien quiere más». Y aunque de adulto le iba bien, seguía pensando como pobre. Cada vez que ganaba un poco más, lo gastaba rápido, como si su mente no pudiera sostenerlo. Era como si dentro de él viviera una voz que decía, «esto no me corresponde». Y claro, el dinero obedecía, se iba,
No era cuestión de suerte, era energía, era creencia. Su pensamiento seguía anclado en el no merezco. Hasta que un día, cansado de repetir la misma historia, empezó a cuestionarse. ¿Y si mi pobreza no está afuera, sino dentro? ¿Y si lo que me falta no es dinero, sino una nueva forma de pensar? Empezó a leer a Neville Goddard y una frase lo sacudió. La pobreza no es falta de dinero, sino de imaginación. Entendió que su mente había estado creando escasez sin darse cuenta, porque solo imaginaba pérdida, esfuerzo y miedo. Nunca se imaginaba libre, tranquilo, recibiendo sin culpa. Su visualización diaria era su angustia, así que decidió probar algo distinto. Imaginar paz, abundancia, calma. No como deseo, sino como experiencia. Empezó a actuar como si ya viviera desde la plenitud. Al principio fue difícil. La mente pobre se resiste a lo nuevo. Cada vez que pensaba en dinero, aparecía la vieja voz del miedo. Pero él insistió. En lugar de decir no puedo, empezó a decir voy a buscar como sí. En lugar de pensar no hay, decía ya está en camino. Pequeños cambios, pero poderosos, porque cada pensamiento distinto era una nueva semilla en su subconsciente. Y el subconsciente, como decía Joseph Murphy, es el suelo donde germinan tus ideas. Si siembras carencia, cosechas carencia. Si siembras abundancia, la vida florece. Poco a poco, su entorno empezó a cambiar. No por arte de magia, sino porque su energía se volvió más abierta. Las personas comenzaron a confiar más en él. Los proyectos llegaron, y por primera vez en su vida, no se sintió culpable por recibir. Me dijo una frase que nunca olvidé. El dinero no cambió, cambié yo, y él me siguió. Eso es lo que casi nadie entiende. El dinero no es la causa del cambio, es el resultado. Si lo persigues desde la necesidad, se esconde. Si lo atraes desde la calma, se acerca. Porque no responde a tus palabras, sino a tu frecuencia. Si piensas como pobre, vibras como pobre, y el universo te da más razones para seguir en esa vibración. Pero si empiezas a pensar como alguien abundante, aunque tu cuenta esté vacía, el flujo se activa. Y no se trata de fingir ni de repetir frases vacías. Se trata de observar tus pensamientos con honestidad. ¿Qué piensas cuando ves a alguien prosperar? ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra riqueza? Si dentro de ti hay incomodidad, celos o rechazo, estás bloqueando el flujo. La mente pobre no tolera ver abundancia en otros, porque cree que es una amenaza. Pero la mente abundante se alegra, porque sabe que si alguien más lo logró, eso también existe para ella. Esa persona entendió algo crucial, que no se trataba de dinero, sino de identidad. No puedes atraer abundancia si no te identificas con ella. Y su mente, por años, se había identificado con la carencia. Vivía esperando el mal mes, el mala racha, la crisis. Cuando no había problemas, se los inventaba, porque el cerebro busca confirmar lo que cree. Si crees que todo se complica, atraerás complicaciones. Si crees que la vida te apoya, encontrarás apoyo. Joe Dispenza lo explica perfecto. No puedes crear un nuevo futuro si sigues pensando con el mismo cerebro del pasado. Si quieres salir de la pobreza, no basta con cambiar tus hábitos. Tienes que cambiar el pensamiento que los origina. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto te sientes merecedor de recibir. Porque el dinero no entra en un sistema que no se cree digno de tenerlo. Y ahí está el verdadero trabajo, en reeducar la mente. Enseñarle a pensar desde la posibilidad, no desde la falta. Cada vez que digas, no puedo, estás cerrando una puerta. Cada vez que digas, ya veré cómo, estás abriendo una. La diferencia parece mínima, pero la energía que mueve es gigantesca. La persona de la historia comenzó a practicar algo que llamaba pensar con fe. No fe religiosa, sino fe energética. Decía, no sé cómo, pero sé que algo bueno está viniendo. Y no se trataba de engañarse,
sino de elegir un pensamiento más amplio, porque el pensamiento pobre siempre encierra, limita, reduce. Y la abundancia no puede entrar en espacios pequeños. Un día, mientras hablábamos, me dijo que había dejado de sentir vergüenza por tener sueños grandes. Antes, cuando decía que quería una vida distinta, su familia lo miraba con burla. Baja a la realidad, le decían. Pero un día respondió, yo también tengo derecho a crear mi propia realidad. Ese día dejó de ser pobre, aunque su cuenta todavía no lo mostrara, porque la verdadera riqueza empieza cuando te das permiso de imaginar. Capítulo 5. Cuando agradeces, creas campo magnético. Hay una energía que no se puede ver, pero se siente. Es como un pulso que sale del pecho cuando de verdad dices, gracias. No un gracias de cortesía, sino uno que nace desde la conciencia de saber que, aunque no todo esté bien, algo dentro de ti sigue vivo, sigue intentando, sigue recibiendo. Ese tipo de gratitud no es una actitud bonita, es una frecuencia. Es el lenguaje más alto que el alma puede emitir. Cuando agradeces de verdad, no solo cambias tu humor, cambias tu campo magnético. Y eso lo siente todo. La gente, las situaciones, el universo entero. Joe Dispenza dice que la gratitud es la emoción que te conecta con el futuro antes de que suceda. Porque cuando agradeces lo que aún no tienes, tu cuerpo ya lo siente como real. Y si tu cuerpo lo siente, el universo lo confirma. Pero lo curioso es que no siempre entendemos lo que significa agradecer. Creemos que se trata de decir gracias cuando algo sale bien. Pero la verdadera gratitud se prueba cuando nada sale como esperabas. Cuando la vida te pone en pausa y aún así, eliges mirar lo que sí tienes. Hay personas que viven esperando tener más para empezar a agradecer. Pero la energía no funciona así. No agradeces porque tienes porque agradeces. La gratitud es el canal por donde fluye la abundancia. No es casualidad que cuando agradeces de corazón, el cuerpo se expanda. Sientes alivio, calor, incluso lágrimas. Es el alma volviendo a su centro. Recuerdo a una persona que vivía en una constante pelea con la vida. Nada le alcanzaba, nada le salía como quería. Cada día era una queja nueva. El trabajo, la familia, el dinero, el tiempo. Todo era motivo de frustración. Era alguien buena, pero cansada. Cansada de dar sin sentir que recibía. Cansada de vivir para sobrevivir. Hasta que un día, por consejo de una amiga, empezó un ejercicio que le pareció absurdo. Escribir 3 cosas por las que estaba agradecida cada mañana. Al principio le costó. Decía, ¿agradecer qué? Si nada mejora. Pero lo hizo igual. Escribía cosas pequeñas. Gracias porque tengo café. Gracias porque desperté. Gracias porque aún tengo fuerzas. Pasaron las semanas y empezó a notar algo raro. Su estado de ánimo cambió. No porque los problemas desaparecieran, sino porque su enfoque se movió. En lugar de ver lo que faltaba, empezó a ver lo que había. Su mirada se volvió más ligera. Y entonces, sin buscarlo, las cosas empezaron a acomodarse. La llamaron de un trabajo mejor. Un familiar que le debía dinero se lo devolvió después de años, y su salud, que estaba deteriorada, empezó a mejorar. No era magia, era magnetismo. Cuando agradeces, tu cuerpo emite una frecuencia que vibra en expansión. Esa vibración no se queda en ti, se extiende. Todo lo que está en esa frecuencia se acerca. Neville Goddard decía que sentir como si ya lo tuvieras es el secreto del universo. La gratitud hace exactamente eso. Te coloca en la emoción de tener, aunque todavía no se haya manifestado. Y el universo responde a esa certeza silenciosa. Pero la gratitud no siempre se siente fácil. A veces la vida duele tanto que parece imposible agradecer. ¿Cómo agradecer una pérdida, una deuda, un rechazo? Ahí está la clave. No agradeces por el dolor. Agradeces dentro del dolor. No das gracias por lo que te quitó la vida, sino por la fuerza que te permitió seguir. La gratitud no niega lo que duele.
lo ilumina. Te recuerda que todavía hay algo que sostener. Esa persona me contó algo que me marcó. Dijo, un día, después de llorar toda la noche, escribí, gracias por dejarme sentir. Y entendí que la gratitud no siempre es alegría, a veces es aceptación. Desde ese día, su energía cambió por completo, porque dejó de resistirse. Cuando dejas de luchar contra la vida deja de empujarte. Joseph Murphy hablaba de esto cuando decía que agradecer es reconocer que ya has recibido. En su visión, el agradecimiento no era una emoción, era una señal de fe. Cuando das gracias por adelantado, estás diciéndole a tu mente subconsciente, esto ya es mío, aunque aún no lo vea. Y el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, obedece al sentimiento dominante. Si sientes gratitud, creas una realidad que se parece a eso. Hay un detalle poderoso en este proceso. No puedes agradecer y quejarte al mismo tiempo. Son energías opuestas. Cuando eliges agradecer, interrumpes el ciclo de carencia, porque la queja dice, no tengo, pero la gratitud dice, ya tengo algo, y eso basta por ahora. Y ese, por ahora, abre el espacio para más. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu día cuando empiezas agradeciendo algo? Aunque sea mínimo. Una ducha tibia, una comida, una llamada. La mente empieza a entender que la vida no es solo deberes, también es regalos. Y cuando la mente cambia su enfoque, el cuerpo se alinea. Empiezas a respirar distinto, a caminar distinto, a hablar distinto. Y sin saberlo, empiezas a emitir una frecuencia que atrae cosas parecidas a tu nueva vibración. Hay estudios científicos que demuestran que la gratitud reorganiza la química cerebral, activa las zonas del cerebro relacionadas con el bienestar y reduce las que se asocian al miedo. Pero más allá de eso, la gratitud cambia tu energía invisible, esa que perciben los demás sin palabras. Cuando agradeces, te vuelves liviano, accesible, magnético. La gente se acerca a ti sin saber por qué. Y no se trata de agradar, sino de vibrar. Esa persona, con el tiempo, empezó a agradecer incluso los desafíos. Decía que cada obstáculo era una oportunidad para confiar un poco más. Y no lo decía desde la resignación, sino desde la madurez espiritual. Aprendió a mirar la vida sin resistencia. Y cuando eso pasa, la abundancia ya no tiene barreras. A veces creemos que la gratitud es pasiva, como si agradecer fuera quedarte esperando. Pero no. Agradecer es actuar desde la confianza, es hacer lo que puedas sin forzar, sabiendo que la vida también está haciendo su parte. Es el punto medio entre el control y la rendición. Capítulo 6. El dinero escucha tus conversaciones internas. Hay algo que nadie te dijo, pero que el dinero siempre ha sabido. Tú no atraes lo que dices en voz alta, atraes lo que te repites en silencio. Esas frases que te dices cuando apagas la luz, cuando miras el celular y ves una deuda, cuando comparas tu vida con la de otros. Ahí, en esa voz que nadie oye, se decide tu realidad económica. Porque el dinero escucha lo que tu mente murmura cuando nadie te ve. Lo que piensas de ti, de tu valor, de tu capacidad, es exactamente lo que el dinero obedece. Joseph Murphy decía que tu vida es un reflejo de tus pensamientos subconscientes. Y eso incluye el dinero. No responde a tus ganas, sino a tus creencias. Si en el fondo crees que ganar dinero es difícil, así será. Si crees que nunca es suficiente, así se comportará. Y si crees que no lo mereces, simplemente se irá, no porque el dinero tenga voluntad, sino porque se mueve con tu energía, y tu energía está moldeada por tus pensamientos. Recuerdo a una persona que tenía el hábito de hablarse mal a sí misma sin darse cuenta. Cada vez que algo salía mal, se decía, esto siempre me pasa, nunca me alcanza, yo no sirvo para los negocios. Era un diálogo interno constante, tan natural que ya no lo notaba. Lo repetía mientras cocinaba, mientras trabajaba, mientras miraba las noticias. Y el dinero, obediente, le respondía con más escasez.
porque su vibración interna era de derrota. Un día, en una charla que escuchó de Neville Goddard, algo le hizo clic. Neville decía que no hay nadie que te hable más que tú mismo, y de esa conversación nace tu mundo. Esa frase la golpeó. Se dio cuenta de que había estado construyendo su pobreza palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, y que si quería cambiar su vida, no podía hacerlo desde el mismo discurso interno que la había creado. Empezó con algo simple: escuchar lo que pensaba, no para juzgarse, sino para entenderse. Cada vez que aparecía una frase como «no tengo», la cambiaba por «estoy aprendiendo a recibir». Cada vez que pensaba «no puedo», decía «aún no sé cómo, pero lo haré». No lo decía con fe ciega, sino con intención. Porque las palabras, cuando se repiten con emoción, se convierten en órdenes al subconsciente. Y el subconsciente no distingue entre verdad o mentira, solo entre lo que repites y lo que olvidas. Al principio, el cambio se sintió incómodo. Su mente protestaba, su cuerpo dudaba, y esa voz vieja, la del miedo, aparecía con fuerza. Pero ella insistió: un pensamiento a la vez, un día a la vez, y lo que empezó como un ejercicio mental, terminó siendo un cambio energético. Su tono interno cambió. Pasó de la queja a la posibilidad, de la duda a la apertura, y eso empezó a reflejarse afuera. No de inmediato, pero sí con señales claras: un nuevo cliente, una oportunidad inesperada, un aumento. La vida le respondía con la misma voz que ella ahora usaba consigo. El dinero escucha cuando dices «no puedo gastar en eso». Escucha cuando piensas «qué caro», o cuando envidias lo que otro tiene. No escucha con oídos, sino con energía. Cada pensamiento que emites sobre él lleva una carga emocional que lo atrae o lo repele. Si tu conversación interna hacia el dinero está llena de miedo, culpa o rechazo, el dinero se sentirá incómodo cerca de ti. Pero si tus pensamientos hacia él son de respeto, gratitud y confianza, su flujo se siente bien en tu vida. Y no, esto no significa que tengas que mentirte. No se trata de repetir frases vacías mientras tu cuerpo tiembla por la ansiedad. Se trata de hacerte consciente de lo que ya te estás diciendo. De descubrir desde dónde te hablas. ¿Te hablas con compasión o con juicio? ¿Te tratas como alguien capaz de prosperar o como alguien destinado a perder? Porque la manera en que te hablas define la energía que emites. Joe Dispenza dice que no puedes crear una nueva realidad con la misma mente que creó la antigua. Eso aplica directamente a tus conversaciones internas. Si sigues hablándote desde la carencia, aunque cambies de trabajo, pareja o país, volverás al mismo punto. Porque tu mente seguirá dando las mismas órdenes. No cambian los resultados hasta que cambia la voz que los provoca. Esa persona empezó a practicar lo que llamaba conversaciones conscientes. Cada mañana se hablaba frente al espejo, no para repetir frases, sino para escucharse de verdad. Decía: voy a dejar de hablarme como un enemigo. Y poco a poco, esa intención la transformó. Ya no se castigaba por gastar, ya no se reprochaba por no tener más. Aprendió a decir «estoy aprendiendo», en lugar de «soy un desastre». Y esa pequeña compasión fue suficiente para que su mente empezara a crear desde un lugar distinto. Con el tiempo, se dio cuenta de algo curioso. Las oportunidades que antes no veía, ahora aparecían con claridad. Pero no era que antes no existieran, era que su mente no podía reconocerlas. Cuando cambió su diálogo interno, cambió su percepción. Empezó a notar puertas donde antes solo veía muros. Y eso es lo que pasa cuando cambias tus pensamientos. No cambia el mundo, cambia tu manera de verlo. ¿Te has escuchado últimamente? ¿Has notado cómo hablas de ti mismo cuando fallas, cuando no logras lo que esperabas? Esa voz que usas contigo es la que le enseña al dinero cómo tratarte. Si te hablas con desprecio, proyectas desvalorización. Y el dinero se comporta igual. No se queda donde no se siente valorado. Pero si te hablas con amor, aunque estés cayendo, creas una vibración que sostiene. Esa persona también tenía un hábito: mirar el saldo de su cuenta y pensar, qué poco.
hasta que entendió que cada vez que decía eso, estaba diciéndole al universo, no hay suficiente. Cambió esa frase por, esto es una base, y crecerá. Al principio le sonaba falso, pero con el tiempo se volvió verdad, porque su energía se adaptó a su nueva narrativa. Neville Goddard decía que el estado de conciencia en el que vives es lo que se convierte en tu mundo. Tu conversación interna es ese estado. Si vives repitiendo, la vida es dura, la vida se vuelve dura. Si vives diciendo, la suerte no es para mí, la suerte te evita. Pero si aprendes a decirte, la vida me escucha, todo llega en su momento, estoy en camino, creas un campo diferente. El dinero no es un premio ni un castigo, es un espejo. Refleja lo que crees de ti. Si dentro de ti hay culpa, el dinero se vuelve pesado. Si dentro de ti hay resentimiento, el dinero se va rápido. Pero si dentro de ti hay confianza, gratitud y respeto, el dinero se queda y se multiplica. Capítulo 7. La emoción detrás del deseo. El deseo, por sí solo, no crea. Lo que crea es la emoción que lo sostiene. Puedes desear dinero, amor, salud o libertad 1000 veces, pero si detrás de ese deseo hay miedo, carencia o ansiedad, eso es lo que se manifiesta. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a la vibración emocional que las acompaña. Y esa vibración no se finge, se siente. Es el pulso que hay debajo de cada pensamiento, la intención invisible con la que pides, con la que esperas, con la que actúas. Joseph Murphy decía que no atraes lo que deseas, atraes lo que sientes como verdad. Esa es la raíz de todo. No se trata de decir, quiero ser abundante, sino de sentirte como alguien que ya lo es. Y ahí es donde la mayoría se pierde, porque el deseo se convierte en necesidad, y la necesidad vibra en falta. Recuerdo a una persona que deseaba profundamente cambiar su vida económica. Trabajaba día y noche, hacía afirmaciones, leía sobre manifestación, pero nada cambiaba. Estaba agotada. Me dijo un día, ya hice todo lo que dicen los libros, pero no pasa nada. Y le pregunté, ¿qué sientes cuando lo haces? Se quedó en silencio. Luego dijo, miedo. Siento miedo de que no funcione. Ahí estaba la respuesta. Su deseo estaba cubierto de miedo. Y el miedo, aunque parezca fuerza, en realidad es resistencia. Neville Goddard lo explicó con precisión. El sentimiento es el secreto. Él decía que lo que sientes en el momento de imaginar es lo que se imprime en tu subconsciente. No tus palabras, sino tu emoción. Si deseas algo desde la angustia, estás grabando más angustia. Pero si lo imaginas desde la calma, el universo lo reconoce como algo que ya es. Esta persona empezó a entender eso. Dejó de pedir con ansiedad y empezó a sentir con gratitud. Cambió su pregunta de ¿por qué no llega? Por ¿cómo puedo sentirme en paz ahora? Porque entendió que lo que bloqueaba su deseo no era la falta de acción, sino el exceso de apego. Deseaba tanto que ya no dejaba espacio para recibir. Su cuerpo vibraba en tensión, no en apertura. Una noche me contó algo que cambió su forma de ver la vida. Dijo que estaba en su habitación, cansada, sin fuerzas, y que por primera vez decidió no hacer nada. No meditar, no pedir, no visualizar, solo respiró. Y en ese silencio, sintió algo raro. Paz. No la emoción eufórica de quien cree que todo se solucionó, sino una tranquilidad que no había sentido en años. En ese instante, entendió que el deseo no era el problema. Era la emoción detrás. A los pocos días, sin buscarlo, recibió una propuesta laboral que le cambió la situación económica. Pero lo más impresionante no fue el trabajo, sino la sensación de sincronía. Todo parecía fluir sin esfuerzo. Y ahí comprendió algo que luego me dijo con una sonrisa. El universo no me escuchó cuando supliqué, me escuchó cuando solté. El deseo es una chispa, pero si lo aprietas demasiado se apaga. Si lo dejas respirar, se convierte en fuego. No puedes crear desde la ansiedad.
No puedes manifestar desde la falta. Si deseas algo y al pensarlo sientes dolor o urgencia, es señal de que no estás vibrando con eso. Estás vibrando con su ausencia. Joe Dispenza explica que, cuando el cuerpo vive en el pasado, el deseo se convierte en desesperación. Y tiene razón. Si tus emociones siguen atrapadas en viejas experiencias de pérdida o escasez, cada nuevo deseo se contamina. Por eso muchas personas dicen, yo ya intenté todo y no funcionó. En realidad, lo que hicieron fue intentar desde la misma energía de siempre. Desean con la mente, pero sienten con la herida. Y es ahí donde la manifestación se rompe. Cuando pides desde el vacío. El deseo auténtico nace del alma, no del ego. El ego desea para llenar. El alma desea para expandir. El ego dice, quiero esto porque me falta. El alma dice, quiero esto porque estoy lista para más. Y esa diferencia cambia toda la vibración. ¿Te has preguntado desde dónde deseas? ¿Desde el miedo a quedarte sin nada? ¿O desde la emoción de crear algo más grande? Esa pregunta lo cambia todo. Porque si tu deseo nace del miedo, terminarás atrayendo más miedo. Pero si nace del amor, atraerás expansión. La persona que te conté empezó a observar sus emociones con honestidad. Se dio cuenta de que cada vez que pedía abundancia, lo hacía con el corazón acelerado, pensando que no llegaría. Entonces, decidió cambiar el ritual. En lugar de pedir, empezó a agradecer por lo que ya tenía. Y no lo hacía por técnica, sino porque entendió que agradecer la volvía receptiva. Empezó a caminar más despacio, a disfrutar sus comidas, a respirar sin apuro. Pequeños gestos que le devolvieron una emoción distinta. La calma. Y esa calma era la emoción correcta, porque el dinero, los proyectos, las relaciones, todo llega cuando el cuerpo vibra en armonía. La energía no se abre desde la urgencia, se abre desde la serenidad. A veces confundimos deseo con obsesión. Pensamos que entre más queramos algo, más rápido llegará. Pero el deseo no se mide por intensidad, sino por pureza. Si el deseo es limpio, sin miedo, sin comparación, sin ansiedad, la manifestación es inevitable. Pero si está cargado de necesidad, se bloquea. Esa persona me dijo algo que me pareció profundamente humano. Yo no quería dinero, quería dejar de tener miedo al dinero. Y eso es lo que en realidad la mayoría busca. No queremos cosas, queremos sensaciones. Queremos sentirnos seguros, tranquilos, libres. El deseo es solo el disfraz de una emoción más profunda que pide atención. Joseph Murphy explicaba que el subconsciente no responde a los deseos, sino a las emociones. Por eso, si sientes que no logras lo que deseas, no cambies el deseo, cambia la emoción. No digas, quiero más dinero, di, quiero sentirme en paz con el dinero. No digas, quiero amor, di, quiero sentirme digno de recibir amor. Cuando cambias el enfoque emocional, el universo reorganiza la materia. Capítulo 8. Cuando dejas de necesitar, todo llega. Hay un punto en la vida en el que te das cuenta de que mientras más te aferras, más se escapa. Y no hablo solo del dinero, sino de todo, personas, oportunidades, paz. Cuanto más las persigues, más lejanas parecen. Pero cuando sueltas, cuando dejas de necesitar, cuando ya no haces las cosas desde la desesperación, algo cambia en el aire. El universo deja de resistirse y empieza a fluir contigo. No porque se haya ablandado, sino porque por fin dejaste de empujarlo. La necesidad tiene una vibración densa. Es esa sensación de vacío en el pecho, de ansiedad disfrazada de deseo. Crees que estás manifestando, pero en realidad estás suplicando, y toda súplica parte del miedo. Joseph Murphy decía que, si oras con miedo, estás afirmando lo contrario de lo que deseas. Y es verdad. Cuando pides desde la necesidad, lo que el subconsciente oye no es el deseo, sino la carencia. No oye, quiero abundancia, oye, me falta. No oye, quiero amor, oye, estoy solo.
Por eso, cuando dejas de necesitar, el universo por fin entiende que ya estás listo para recibir. Recuerdo a una persona que vivía obsesionada con manifestar dinero. Veía videos, hacía afirmaciones, escribía todos los días su cifra ideal, pero nada cambiaba. Su energía se sentía pesada, forzada. Me dijo, hago todo bien, pero siento que el dinero me evita. Le pregunté, ¿por qué lo necesitas tanto? Se quedó callada. Luego, con los ojos llorosos, dijo, porque tengo miedo de volver a pasar hambre. Ahí estaba la raíz. Su deseo no nacía del amor, sino del trauma. Y mientras no soltara ese miedo, todo intento de manifestar sería un esfuerzo inútil. Neville Goddard decía que la ley de la vida es la ley de la conciencia. Lo que eres por dentro se refleja afuera. Si dentro de ti hay desesperación, afuera habrá escasez. Si dentro hay calma, afuera hay orden. Esta persona no lo entendía aún, pero su necesidad estaba enviando un mensaje contradictorio al universo. Quiero dinero, pero no confío en la vida. Y la vida, obediente, respondía con más motivos para desconfiar. Empezó a trabajar en algo que no tenía nada que ver con el dinero. Su relación con el control. Aprendió a descansar, a soltar, a no planearlo todo. Porque a veces lo que bloquea no es la falta de acción, sino el exceso de tensión. La necesidad es control disfrazado de deseo. Es el intento de forzar un resultado porque crees que sin él no estarás bien. Pero cuando aprendes a estar bien, incluso sin eso, la energía se libera. Joe Dispenza lo explica así. Cuando dejas de querer tanto, dejas de emitir la frecuencia del deseo y empiezas a emitir la frecuencia del tener. Esa es la diferencia entre el que espera y el que confía. La persona que espera vibra en ausencia. La que confía vibra en certeza. La mujer de la historia comenzó a practicar la rendición. Cada vez que sentía ansiedad por el dinero, decía en voz baja, confío. No lo decía por costumbre, sino para recordarle a su cuerpo que no estaba en peligro. Al principio fue difícil. Había vivido tanto tiempo sobreviviendo que la calma le parecía sospechosa. Pero con el tiempo, algo cambió. Empezó a respirar más profundo, a disfrutar los días sin revisar su cuenta constantemente. Y justo cuando dejó de preocuparse por el dinero, empezó a llegar. No en abundancia inmediata, sino en pequeñas sincronías. Una devolución inesperada, un cliente que la recomendó, una oportunidad que antes habría pasado por alto. Y me dijo algo que resume la ley de la no necesidad. El dinero llegó cuando dejé de hacerlo mi Dios. Y eso era, porque cuando necesitas algo con urgencia, lo colocas por encima de ti, lo veneras, lo conviertes en tu salvación. Pero el dinero, la pareja, el éxito, no pueden darte lo que tú no te has dado. Cuando reconoces eso, recuperas tu poder. La necesidad es hija del miedo, y el miedo solo se disuelve con confianza. Pero la confianza no se fabrica, se cultiva, se construye a través de la presencia. Cada vez que eliges respirar en lugar de angustiarte, estás diciéndole al universo, estoy disponible para recibir, pero no dependo de ello. Esa es la energía que abre las puertas. La persona de la historia un día me contó que se había dado cuenta de algo simple pero revelador. Dijo, antes veía el dinero como algo que me salvaba, ahora lo veo como algo que me acompaña. Ese cambio de perspectiva cambió su vibración por completo. El dinero dejó de ser una meta y se volvió un reflejo de su paz. Joseph Murphy escribió, la fe no es esperar que algo suceda, es saber que ya ha sucedido. Cuando dejas de necesitar, eso es lo que haces. Sabes que la vida te sostiene, incluso si no ves el resultado todavía. Y esa certeza silenciosa es lo que lo atrae. Capítulo 9. Tu mente subconsciente es tu banco real. No es tu cuenta la que determina tu riqueza, es tu mente. Lo que ves en el banco es solo un reflejo de lo que has depositado en tu subconsciente. Si dentro de ti solo hay pensamientos de carencia, el mundo te mostrará carencia.
Si dentro hay confianza, el universo te responderá con oportunidades, porque la mente subconsciente es tu banco real, el lugar donde se guarda todo lo que realmente posees, tus creencias, tus emociones, tus hábitos invisibles. Y ese banco siempre paga con intereses lo que depositas en él, ya sean miedos o certezas. Joseph Murphy lo explicaba con claridad. Tu mente subconsciente no discute contigo, acepta lo que le dices y lo manifiesta como tu realidad. Es decir, si constantemente repites, no puedo, no alcanza, el dinero se va rápido, el subconsciente lo toma como órdenes y ejecuta. Él no distingue entre una broma y una declaración. Solo obedece, y lo hace con tanta fidelidad que termina creando tu mundo. Recuerdo a una persona que no entendía por qué todo lo que ganaba se le iba de las manos. Cada vez que recibía un pago, surgía una emergencia. Siempre había una razón para quedarse sin nada. Decía que era mala suerte, pero no era eso. Su subconsciente estaba programado para el ciclo del ganar y perder. Le habían enseñado desde niña que el dinero se va rápido, hay que cuidarlo porque nunca alcanza, y los ricos son malos. Así que, sin saberlo, su mente rechazaba la abundancia. El dinero llegaba, pero su programación interna no lo dejaba quedarse. Hasta que un día, mientras leía a Murphy, se encontró con una frase que la sacudió. Si condicionas tu mente con pensamientos de pérdida, pérdida tendrás. Pero si la programas con pensamientos de riqueza, abundancia obtendrás. Ese día, se dio cuenta de que su problema no era financiero, era mental. Empezó a observar sus pensamientos como quien revisa sus gastos. Se dio cuenta de que estaba quebrada emocionalmente mucho antes de estarlo económicamente. Entonces decidió hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, repetía en voz baja: mi mente es mi banco, y cada pensamiento positivo es un depósito. No lo hacía para atraer dinero, lo hacía para educar su subconsciente, porque entendió que ese era el verdadero trabajo, cambiar lo que sentía dentro para que su realidad pudiera reflejar algo distinto. Al principio no sintió nada, le parecía inútil, pero después de unas semanas empezó a notar pequeños cambios. No en el banco, sino en su actitud. Ya no sentía miedo al mirar los precios, ya no se quejaba al pagar, ya no decía, no tengo. Su diálogo interno empezó a sonar más amable, más abundante, y fue entonces cuando el exterior respondió. Un aumento inesperado, una colaboración, una deuda que se saldó. Nada mágico, solo coherente, porque el subconsciente, cuando cambia, cambia todo lo demás. Tu mente subconsciente es el lugar donde se decide si eres pobre o rico. Y no hablo de dinero, hablo de percepción. Hay gente que vive con poco pero siente abundancia porque su mente está entrenada para ver lo que hay, no lo que falta. Y hay quienes tienen mucho, pero viven en miedo porque su subconsciente solo conoce la escasez. La mente pobre siempre espera el desastre. La mente abundante siempre espera lo mejor. Esa expectativa silenciosa, esa emoción que no se ve, es lo que determina cómo se mueve la energía en tu vida. Neville Goddard decía que no puedes manifestar lo que quieres, solo puedes manifestar lo que eres. Y lo que eres está en tu subconsciente. Si te consideras alguien afortunado, verás fortuna en todas partes. Si te crees destinado al fracaso, todo confirmará esa historia. El subconsciente no se equivoca, solo repite lo que le has enseñado. Entonces, la pregunta no es cuánto dinero tienes, sino qué historia repites todos los días dentro de ti. ¿Qué te dices cuando algo no sale bien? ¿Qué piensas cuando cobras? ¿Cómo reaccionas cuando ves prosperar a otros? Cada una de esas respuestas es un depósito energético, y tu banco interior no olvida. La persona de la historia empezó a tratar su mente como una cuenta. Cada pensamiento negativo era un retiro. Cada afirmación positiva, un ingreso. Cada queja, una deuda. Y cada agradecimiento, una ganancia. Así empezó a cuidar su energía como antes cuidaba su dinero.
Y fue hermoso ver cómo su realidad se transformó desde adentro. Ya no se preocupaba tanto por cuánto tenía, sino por cómo se sentía, porque entendió que el sentimiento es la moneda más poderosa del universo. Joe Dispenza lo dice de otra manera. Tu cerebro y tu cuerpo no distinguen entre una experiencia real y una imaginada si la emoción es intensa. Eso significa que cuando imaginas con emoción, estás haciendo un depósito real en tu subconsciente. Estás diciéndole, esto me pertenece. Y ese mensaje, cuando se repite con suficiente fe, empieza a materializarse. No porque el universo sea mágico, sino porque tu energía se vuelve coherente con la realidad que creas. El subconsciente no se activa con lógica, se activa con emoción. No le sirve que le digas, soy abundante, si por dentro te sientes culpable o temeroso. Tienes que enseñarle a sentir la abundancia, no solo a pensarla. Eso se logra con repetición, visualización y gratitud. Son los 3 lenguajes que tu subconsciente entiende. La persona que te cuento usaba una técnica sencilla. Todas las noches, antes de dormir, imaginaba que miraba una cuenta llena de dinero. No veía cifras, veía emociones. Se imaginaba tranquila, en paz, sintiendo alivio y gratitud. No buscaba controlar el resultado, solo conectar con la sensación. Y cada vez que lo hacía, se dormía en calma. Semanas después, sin buscarlo, le ofrecieron una oportunidad de negocio que coincidía con lo que había imaginado. Lo curioso es que no se sorprendió. Dijo, ya lo había sentido. Eso es lo que pasa cuando entrenas tu mente subconsciente. Lo imposible deja de parecer imposible. Empiezas a ver la vida como aliada, no como enemiga. Capítulo 10. La culpa es la deuda más cara del alma. Hay un tipo de deuda que no aparece en el banco ni en los estados financieros, pero pesa más que cualquier préstamo. La culpa. Esa sensación silenciosa que te acompaña en los momentos de calma, que te recuerda lo que hiciste, lo que dijiste o lo que dejaste pasar. La culpa es la deuda más cara porque no se paga con dinero, se paga con energía, con tiempo, con salud. Te roba el sueño, la confianza y la capacidad de recibir. Porque nadie que se siente culpable puede sentirse merecedor. Y sin merecimiento, nada fluye. Joseph Murphy decía que tu subconsciente acepta como verdadero todo lo que crees sobre ti mismo. Si crees que eres indigno, tu mente subconsciente lo grabará como una ley interna. Y aunque el universo quiera entregarte abundancia, tú mismo la rechazarás. La culpa es eso, una barrera invisible que te impide recibir, incluso cuando ya lo mereces. Recuerdo a una persona que cargaba con una culpa tan profunda que ya ni la notaba. Había crecido en un hogar donde siempre le dijeron que pensar en sí mismo era egoísmo. Así que, cada vez que deseaba algo, se sentía mal. Si ganaba dinero, pensaba en quién lo necesitaba más. Si descansaba, sentía que estaba perdiendo el tiempo. Si lograba algo, lo ocultaba para no incomodar a otros. Su mente le había enseñado que disfrutar era pecado, que solo el sacrificio tenía valor. Durante años trabajó más de lo necesario, ayudó a todos y se olvidó de sí. Pero a pesar de su bondad, su vida económica era un desastre. Cada vez que el dinero llegaba, algo ocurría para que se fuera. Una deuda, una enfermedad, una reparación, una emergencia. Parecía una maldición. Hasta que un día, cansada, dijo una frase que lo cambió todo. Siento que no merezco que me vaya bien. Ahí estaba la raíz. No era el destino, era la culpa. Neville Goddard decía que la conciencia del pecado es la verdadera esclavitud del hombre. No se refería a pecado religioso, sino a ese estado interno de sentirte siempre en falta, siempre debiendo algo. Esa conciencia genera una vibración de deuda permanente, y el universo te lo refleja. Porque la energía no distingue entre dinero y emoción. Si te sientes en deuda, atraerás más deudas. Esa persona empezó a trabajar en su relación con el merecimiento.
Lo primero que hizo fue algo tan simple como poderoso. Cada vez que recibía algo, un cumplido, un pago, una ayuda, se obligaba a decir gracias sin justificarse. Al principio se sentía incómodo. Su cuerpo no sabía recibir sin explicar, sin dar algo a cambio. Pero con el tiempo entendió que recibir también es un acto espiritual, que negarte a recibir es una forma de despreciar al universo que quiere darte. Empezó a practicar la gratitud como forma de reparación. No la gratitud forzada, sino la que nace cuando reconoces que, aunque cometiste errores, aún tienes derecho a avanzar. Cada mañana, frente al espejo, se miraba y decía, «Me perdono por no saber hacerlo mejor». No era una frase para sanar, era una reconciliación con su humanidad. Y poco a poco, la culpa empezó a perder fuerza. La culpa tiene una forma de disfrazarse. Se esconde detrás de la responsabilidad, del yo puedo con todo, del no quiero molestar. Pero en el fondo, es solo miedo a no ser suficiente. Y mientras vivas desde ahí, tu energía no podrá expandirse. El dinero, la salud, las relaciones, todo se detiene donde hay culpa. Porque la culpa es una orden que le dice al universo, no merezco más. Joe Dispenza explica que, cuando una emoción se repite el tiempo suficiente, el cuerpo se vuelve adicto a ella. Eso pasa con la culpa. Tu sistema nervioso la adopta como su estado natural. Te sientes incómodo cuando las cosas van bien, porque tu cuerpo está programado para el castigo. Por eso, cuando algo mejora, aparece el autosabotaje, la discusión innecesaria, el gasto impulsivo, la decisión equivocada. No es mala suerte, es culpa buscando su castigo. Esa persona lo vivió de manera brutal. Justo cuando las cosas empezaban a mejorar, se enfermó. No por casualidad. Su cuerpo necesitaba pagar la sensación de estar recibiendo demasiado. Cuando lo entendió, lloró. Porque por fin comprendió que no era el dinero, era ella. Su mente no toleraba el bienestar. Y así pasa con muchos. No aceptamos lo bueno porque creemos que no lo merecemos. La culpa te hace creer que tienes que sufrir para redimirte, que el sacrificio te limpia, que el dolor te da valor. Pero eso es falso. El universo no funciona con castigos, funciona con frecuencia. Y la frecuencia de la culpa es baja, espesa, cerrada. Mientras permanezcas en ella, todo costará más. Joseph Murphy decía que el perdón es el gran secreto de la abundancia. No lo decía como una frase moral, sino energética. Porque perdonarte es liberar energía atrapada. Es como cancelar una deuda que tú mismo te impusiste. Cada vez que dices, me perdono, le estás diciendo al subconsciente, ya pagué, puedo avanzar. Y cuando el alma entiende eso, el flujo regresa. La persona que te conté empezó a practicar el perdón no como un ritual, sino como una nueva forma de vivir. Cada vez que la vieja culpa regresaba, por descansar, por decir que no, por pensar en sí misma, respiraba y repetía, estoy a salvo, tengo derecho a estar bien. No se trataba de convencerse, sino de recordarse, porque el subconsciente se reeduca con repetición y ternura, no con castigo. Capítulo 11. La fe mueve energía, no milagros. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que tener fe era esperar que un milagro apareciera y lo resolviera todo. Que la fe era una especie de moneda mágica con la que se podía comprar cualquier cosa al universo, siempre y cuando la sostuvieras el tiempo suficiente. Pero la fe no es eso. La fe no mueve milagros, mueve energía. Y cuando la energía se mueve, el milagro se vuelve consecuencia natural. La fe no es esperar que algo externo te rescate, es aprender a cambiar la frecuencia interna desde donde vives y observas la vida. Joseph Murphy decía que la fe es una percepción interior del poder infinito que habita en ti. No se trata de creer que algo va a pasar, sino de sentir que ya está sucediendo dentro de ti. Cuando tienes fe, no esperas ver para creer, crees para ver. Y esa creencia, cuando nace del alma y no del miedo, altera la energía con la que te mueves en el mundo.
No cambia las cosas de afuera por arte de magia, cambia la forma en que tú te posicionas frente a ellas. Recuerdo a una persona que llegó a un punto en su vida donde ya no sabía qué más hacer. Nada parecía funcionar. Su negocio estaba a punto de cerrar, su salud estaba deteriorada y la ansiedad le quitaba el sueño. Intentó todo: métodos, terapias, afirmaciones, pero nada cambiaba, hasta que una noche, cansada de luchar, dijo algo en voz alta: si de verdad hay algo más grande que yo, que me muestre qué hacer. No fue un pedido dramático, fue un suspiro rendido. Por primera vez en años, soltó el control. Y ese momento fue el inicio del cambio, porque la fe empieza ahí, cuando te detienes, cuando ya no fuerzas, cuando confías sin saber cómo. No es una emoción eufórica ni una promesa vacía, es silencio. Es ese instante donde dejas de pelear con la vida y empiezas a moverte con ella. Y en ese espacio de calma, la energía se reordena. Neville Goddard decía que la fe es la lealtad a la visión interior, incluso cuando el mundo externo niega su realidad. Tener fe no es fingir que todo está bien, sino mantenerte en coherencia con lo que sientes que es verdad, aunque no lo veas todavía. Es sostener una frecuencia cuando la realidad te grita lo contrario. Y eso, más que una creencia, es una forma de energía. La persona de la historia me contó que en los días posteriores a ese momento de rendición, algo cambió sin que ella lo forzara. No fue que de pronto el negocio floreciera o el dinero apareciera. Cambió su manera de reaccionar. Su mente ya no corría detrás del miedo. Dejó de revisar las cuentas cada hora, dejó de maldecir sus decisiones pasadas, dejó de sentirse víctima. En su lugar, empezó a actuar desde una sensación nueva. Todo se está acomodando, aunque no lo entienda. Esa frase se volvió su refugio. Y, lentamente, las piezas comenzaron a moverse. Un cliente viejo la buscó con una propuesta. Su cuerpo empezó a dormir mejor. Las ideas volvieron. Pero más allá de los resultados, lo que había cambiado era su energía. La fe había hecho su trabajo. No había traído un milagro. Había movido su campo vibracional. Y desde esa nueva frecuencia, la vida se reordenó. A veces confundimos fe con expectativa. La expectativa dice: quiero que esto pase exactamente así. La fe dice: confío en que lo que venga será lo mejor, aunque no lo vea ahora. La expectativa controla, la fe suelta. La expectativa busca garantías, la fe busca conexión. Por eso la fe no se mide en palabras, se mide en presencia. Joe Dispenza lo explica desde la ciencia. Cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Y cambiar tu energía no significa pensar positivo, sino sentir distinto. No puedes atraer abundancia si tu cuerpo vibra en miedo, ni sanar si tu emoción dominante es el resentimiento. La fe, entonces, es el puente entre lo que sientes y lo que experimentas. Es el acto de alinear tu biología con la posibilidad de algo más grande. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu cuerpo cuando confías de verdad? Respiras distinto. Duermes distinto. Incluso tu voz suena más tranquila. Porque la fe no se queda en la mente, atraviesa el cuerpo. El cuerpo la reconoce como alivio. Y ese alivio es señal de que la energía se ha movido. Esa persona de la historia decía que, antes de comprender esto, pensaba que la fe era rezar para que algo cambiara afuera. Pero con el tiempo, descubrió que la fe era lo que cambiaba adentro. Yo no atraje nuevas oportunidades, me dijo. Me convertí en alguien que podía verlas. Y esa es la clave. La fe no atrae, revela. No crea lo que no existe, te vuelve capaz de percibirlo. Murphy lo resumía con una frase poderosa. La fe es el movimiento del pensamiento hacia su realización. Es decir, cuando tu pensamiento se alinea con la emoción correcta, la materia responde. No necesitas entender cómo, solo mantener la energía. ¿Y cómo se mantiene esa energía? No con fuerza, sino con constancia.
con el pequeño acto de no rendirte a la duda cada vez que algo se retrasa, con la decisión diaria de volver a sentir que ya estás sostenido, porque la duda también es una energía, y cada vez que la eliges, debilitas tu campo. Pero cuando eliges la fe, lo fortaleces. Esa persona empezó a notar que la fe no era una sensación constante de certeza, sino una práctica diaria de regreso. A veces creía, a veces no. A veces lloraba, a veces reía. Pero cada vez que caía en el miedo, volvía a recordarse: confío, aunque no vea. Y ese pequeño acto de volver era suficiente para mantener su energía activa. La fe no te promete ausencia de problemas, te promete claridad en medio de ellos. Te cambia el foco. Cuando estás en fe, ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me está pasando? Esa pregunta abre puertas, porque la fe convierte la crisis en mensaje y el obstáculo en maestro. ¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti te decía, tranquilo, esto también pasará? Esa voz, tan suave que casi no se oye, es la fe hablándote. No grita, no exige, no negocia, solo susurra confianza. Y si la escuchas, el cuerpo se calma, el corazón se acomoda y la mente se ordena. Neville Goddard decía que vivir desde el fin es el secreto de toda manifestación. Eso significa sentir como si ya lo que deseas fuera real, aunque no lo sea todavía, y eso solo puede hacerlo alguien que confía, porque la fe no espera resultados, los encarna. Y cuando los encarnas, la energía que te rodea responde. La persona de la historia empezó a aplicar eso sin saberlo. Cada mañana, en lugar de pensar en todo lo que faltaba, se imaginaba viviendo con paz. No riqueza, no éxito, solo paz. Caminaba despacio, respiraba, se preparaba su café con calma, como si ya todo estuviera bien. Y esa emoción, la del ya está, cambió todo. Porque su cuerpo lo creyó, y su energía se alineó con ese estado. A las pocas semanas, las circunstancias se movieron, no de manera perfecta, pero sí sincronizada. Donde antes había obstáculos, ahora había oportunidades. Donde antes sentía cansancio, ahora sentía dirección. Y eso es lo que la fe hace. No cambia la realidad a la fuerza, cambia tu relación con ella. Joseph Murphy afirmaba que la fe es la llave que abre las puertas del subconsciente, y el subconsciente es donde todo se decide. Si logras creer con emoción en algo, aunque tu mente racional dude, el subconsciente lo acepta. Y cuando él lo acepta, el universo lo manifiesta. Pero hay una condición: debes sentirlo. No basta con repetirlo. La fe no se piensa, se experimenta. Y eso fue lo que esa persona aprendió. Que la fe no era repetir, todo estará bien, sino sentir que, de algún modo, ya lo estaba. Esa sensación no venía de negar el dolor, sino de rendirse ante la vida. Porque tener fe no es resistir el presente, es abrazarlo. Capítulo 12. La abundancia ama el silencio mental. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. No es el dinero el que se esconde de ti, es tu ruido interno el que no te deja escucharlo. La abundancia no vive en la prisa ni en la preocupación, vive en el silencio. No ese silencio incómodo de cuando no sabes qué decir, sino el que aparece cuando tu mente por fin deja de intentar controlar lo que ya está ocurriendo. La abundancia no llega con esfuerzo mental, llega cuando el alma se despeja de tanto pensamiento inútil. Joseph Murphy decía que el subconsciente responde mejor cuando está quieto. Esa quietud no significa inactividad, significa confianza. Y la confianza no grita, no corre, no compara, no exige. La confianza se sienta y respira, sabiendo que lo que le pertenece lo encontrará. Así actúa la mente que ha aprendido a guardar silencio. Porque una mente ruidosa no puede recibir nada. Está demasiado ocupada fabricando miedos. Conocí a una persona que vivía agotada.
Trabajaba sin parar, siempre con el pensamiento en el futuro. Si no estaba preocupada por el dinero, se preocupaba por el tiempo. Si no por el tiempo, por los demás. Tenía la agenda llena, pero el alma vacía. Su cuerpo ya le daba señales: insomnio, dolores de cabeza, ansiedad. Y sin embargo seguía, porque pensaba que detenerse era perder. Hasta que una tarde su cuerpo dijo basta. No fue un accidente, fue un mensaje. Tuvo que parar a la fuerza. Y en ese parar, al principio se desesperó. No sabía qué hacer con tanto silencio. El ruido mental se intensificó, como si todo lo que había reprimido saliera de golpe. Pero algo cambió. Una mañana, mientras tomaba café, sintió algo que no sentía hacía años. Presencia. Estaba allí, sin pensar en el pasado ni el futuro. Por unos segundos no quería nada. No le faltaba nada. Y ese instante fue tan sutil, tan silencioso, que casi lo pasa por alto. Pero algo en ella lo reconoció. Eso era paz. Desde entonces, comenzó a practicar el silencio no como una técnica, sino como una necesidad. Caminaba sin audífonos, dejaba el teléfono lejos, observaba el cielo sin buscar respuestas. Y mientras más callaba su mente, más claridad llegaba. Donde antes había confusión, empezó a haber dirección. Donde antes había miedo, empezó a haber calma. No porque las cosas externas cambiaran, sino porque su vibración había bajado el volumen del ego. Joe Dispenza enseña que el silencio es la puerta a la coherencia. Cuando el cerebro y el corazón están alineados, la energía se expande, el campo electromagnético se vuelve ordenado, y en ese orden, la abundancia fluye, porque la abundancia no es un número, es una frecuencia. Y las frecuencias altas no pueden ser escuchadas por una mente que no sabe callar. La persona de la historia empezó a notar algo curioso. Cuando dejaba de preocuparse por el dinero aparecía. No como un truco, sino como consecuencia. Su energía se volvió liviana, su cuerpo más relajado, su intuición más afinada. Y eso que antes llamaba milagro, no era más que silencio manifestándose. William Atkinson decía que el pensamiento concentrado y en calma es el instrumento del poder mental. Lo decía refiriéndose a la mente como un imán. Cuanto más dispersa está, menos atrae. Cuanto más enfocada y serena, más potente se vuelve. La calma no es pasividad, es precisión energética. Y el silencio mental es el canal por donde esa precisión se transmite. Capítulo 13. El dinero es un espejo de tu amor propio. Hay una relación que casi nadie mira con profundidad, la que tienes con el dinero y la que tienes contigo mismo. Son la misma. El dinero solo refleja cómo te tratas, cómo te hablas, cómo te valoras. Si no te sientes suficiente, el dinero te lo mostrará. Si te sientes en deuda con la vida, el dinero no se quedará. Si te tratas con desprecio, la energía del dinero también te despreciará. Porque el dinero no es un fin, es un espejo. Y el reflejo que te devuelve no tiene que ver con tu trabajo, sino con tu amor propio. Joseph Murphy decía que la riqueza no es un estado bancario, sino una actitud mental. Y esa actitud nace del valor que te das. Si crees que vales poco, cobrarás poco, atraerás poco, permitirás poco. No porque el universo te castigue, sino porque tu energía no puede sostener más de lo que cree merecer. El amor propio, en ese sentido, no es autoestima vacía, es la medida real de tu vibración. Recuerdo a una persona que, durante años, vivió con la idea de que ayudar a todos era su misión. Regalaba su tiempo, su energía y hasta su dinero, pero nunca se daba a sí misma nada. Decía que no le importaba el dinero, que lo hacía por amor, pero en el fondo había una herida. Sentía que, si no daba, no valía. Esa era su forma inconsciente de comprar amor. Y el dinero, como buen espejo, le mostraba el reflejo. Por más que daba, siempre terminaba sin nada. Un día, en una conversación, le pregunté si se sentía cómoda recibiendo. Se quedó en silencio. No sabía qué responder. Se dio cuenta de que, cuando alguien le ofrecía algo,
Lo rechazaba. No, no hace falta. No te molestes. No era necesario. Había convertido el rechazo en hábito, y fue ahí donde entendió que el problema no era el dinero, era su relación con el merecimiento. Neville Goddard decía que no puedes poseer aquello de lo que te sientes indigno. Y esa frase le cayó como un golpe, porque entendió que su dificultad para recibir no era humildad, era falta de amor propio. Confundía valor con sacrificio y merecimiento con egoísmo. Vivía desde la culpa, no desde la gratitud. Y esa vibración se reflejaba en todo. Trabajos mal pagados, relaciones donde daba más de lo que recibía, proyectos que nunca prosperaban. Empezó a trabajar en lo más difícil, valorarse sin tener que demostrarlo. Dejó de ofrecer su tiempo sin límites. Empezó a cobrar lo justo, a decir no, sin miedo. Y aunque al principio sintió culpa, poco a poco su energía empezó a equilibrarse. Se dio cuenta de que cada vez que se respetaba, el dinero también lo hacía. Empezó a cobrar mejor, a atraer clientes que la valoraban, a vivir con menos esfuerzo y más fluidez. El dinero solo siguió su ejemplo. El amor propio tiene una frecuencia. Cuando vibra bajo, atrae escasez. Cuando vibra alto, atrae oportunidades. Porque el dinero busca lugares donde sentirse apreciado, no usados. Si tú mismo no aprecias tu energía, tu tiempo, tus talentos, el universo no tiene cómo hacerlo por ti. Joe Dispenza lo explica desde la neurociencia. El cuerpo se convierte en la mente cuando repites los mismos pensamientos de indignidad y culpa. No puedes atraer abundancia si tu biología está programada para sentirse insuficiente. Y es que el cuerpo graba emociones igual que la mente. Cada vez que te dices, no puedo, no merezco, qué tonto fui, tu cuerpo lo cree. Y actúa en consecuencia, cerrando la energía receptiva. La persona de la historia empezó a practicar algo tan simple como poderoso. Cada mañana, antes de levantarse, ponía la mano en el pecho y decía, me merezco una vida tranquila. Al principio no lo sentía real. Le sonaba forzado, pero siguió, porque entendió que el subconsciente no cambia con lógica, sino con repetición. Después de unas semanas, su cuerpo empezó a creerlo, y ese pequeño acto, repetido cada día, cambió su relación con todo, con el dinero, con los demás y consigo misma. Una noche, me contó algo que nunca olvidé. Por primera vez en años, cuando cobré mi salario, no sentí culpa, me sentí agradecida. Esa diferencia es sutil, pero profunda. La culpa corta la energía, la gratitud la amplifica. Y fue justo después de ese cambio interno que su vida empezó a ordenarse externamente. El dinero no viene a llenar vacíos, viene a reflejar lo que ya llenaste. Por eso, quien busca el dinero desde el miedo a perder, lo pierde. Pero quien lo busca desde la seguridad de su propio valor, lo sostiene. Porque la abundancia se siente segura donde hay amor propio. Capítulo 14. Convertirte en abundancia. No puedes atraer lo que no te has convertido en vibración. Y eso es lo que casi nadie entiende. La abundancia no se alcanza, se encarna. No se consigue haciendo más, se logra siendo más. No se trata de pedirle al universo que te llene los bolsillos, sino de transformarte en la frecuencia que ya lo contiene todo. Cuando te conviertes en abundancia, ya no la persigues, la proyectas. Y lo que proyectas, inevitablemente, regresa. Joseph Murphy decía que tu mente es el almacén de la riqueza infinita. No lo decía como metáfora, sino como ley. Todo lo que existe afuera empezó en una idea interna. La riqueza no es lo que acumulas, es el estado desde el que creas. Si tu mente vibra en escasez, por más que intentes, nada se sostiene. Pero si vibras en plenitud, incluso con poco, tu energía se vuelve magnética. Convertirte en abundancia es entender que no eres un mendigo del universo, sino una extensión viva de él. Que la energía creadora no está allá arriba, sino dentro de ti. Y cuando dejas de sentirte separado de ella, todo fluye distinto. La vida deja de ser una lucha y se vuelve un reflejo.
Recuerdo a una persona que, durante años, se veía a sí misma como alguien que apenas sobrevivía. Repetía frases como, yo no nací para ser rico, o con lo justo me basta. Había convertido la escasez en una identidad. No era que no quisiera prosperar, es que su cuerpo ya se había acostumbrado al modo no alcanza. Su vibración estaba programada para recibir poco. Porque cuando crees que eres escaso, inconscientemente rechazas lo que te sobrepasa. Un día, mientras escuchaba una conferencia de Joe Dispenza, algo cambió. Escuchó cuando él dijo, si quieres una nueva realidad, tienes que dejar de pensar como la versión que la creó. Esa frase la golpeó. Entendió que estaba esperando abundancia, pero actuando como alguien carente. Quería más, pero seguía repitiendo emociones de miedo, de control, de ansiedad. Y esas emociones la mantenían en el mismo ciclo. Esa noche decidió cambiar, no su cuenta bancaria, sino su energía. No volvió a hacer afirmaciones vacías, sino que empezó a practicar una emoción distinta. Cada mañana se levantaba con una pregunta. ¿Cómo se siente alguien que ya es abundante? No que tiene mucho, sino que ya se siente completo. Y desde esa pregunta empezó a moverse distinto. Caminaba más despacio, hablaba con más calma, se trataba con más respeto. Al principio, parecía un juego, pero pronto se dio cuenta de que su cuerpo empezaba a responder. La ansiedad bajó, el miedo se redujo. Ya no pensaba tanto en el futuro. Estaba presente. Y fue en esa presencia donde la vida empezó a darle señales. Una oportunidad de trabajo que no buscó, una conversación que le abrió una puerta, una sincronía que antes no habría notado. Nada místico, solo consecuencia de una energía alineada. Neville Goddard decía, no esperes a ser rico para sentirte rico, siéntete rico y lo serás. Lo que quería decir es que el universo no responde a tu deseo, responde a tu estado, y el estado no se construye desde la mente, sino desde la emoción. Cuando sientes plenitud, el universo lo interpreta como abundancia, y como todo es energía, solo puede devolverte más de eso. La persona de la historia lo entendió con el tiempo. Dejó de hacer las cosas para atraer y empezó a hacerlas porque ya era. Si salía a caminar, lo hacía con gratitud. Si trabajaba, lo hacía con alegría. Si descansaba, no se sentía culpable. Su vida dejó de girar en torno a lo que faltaba y empezó a girar en torno a lo que ya era suficiente. Y ese pequeño cambio cambió todo. Convertirte en abundancia es un proceso silencioso. Nadie lo ve desde afuera, pero tú lo sientes. Empiezas a notar que ya no compites, ya no comparas, ya no corres. Dejas de vibrar en urgencia y comienzas a vibrar en certeza. Y esa certeza no nace de lo que tienes, sino de lo que reconoces en ti. Joseph Murphy decía que el sentimiento de riqueza produce riqueza. Y tenía razón. No puedes manifestar desde la pobreza emocional. No puedes pedir más si internamente aún te sientes indigno de recibir. Por eso, el trabajo no está en el dinero, sino en la identidad. De nada sirve cambiar tus hábitos si no cambias la imagen interna que tienes de ti. Esa persona, con el tiempo, notó que su entorno empezó a reflejar su nueva energía. Los demás comenzaron a tratarla con más respeto. Las puertas se abrían más fácil. Pero no era el mundo el que había cambiado, era ella. Ya no caminaba como una persona que pedía permiso para existir. Caminaba como quien sabe que pertenece. Y ahí está la diferencia entre buscar abundancia y ser abundancia. Quien busca, cree que le falta. Quien es, sabe que ya tiene. No se trata de arrogancia, sino de conexión. Cuando sabes quién eres, no persigues nada, porque entiendes que todo lo que te pertenece, tarde o temprano, te encuentra. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora.
Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.